En febrero 26, durante una conferencia de prensa, el presidente de Francia, Macron, le dijo a reporteros: no hay ningún consenso hoy en día de mandar tropas a Ucrania, pero en términos de las dinámicas, nada puede ser eliminado de la lista. Estos comentarios acaparon los medios internacionales y los ciclos de noticias. French President Emmanuel Macron has come under fire for suggesting the West might deploy troops to Ukraine. But despite that backlash, the Elysée isn't backing down. Esto por un motivo claro: el mundo occidental ha tratado de evitar estas acciones durante los últimos 80 años. Pero empecemos con las preocupaciones de seguridad y estratégicas de Francia como Estado. Y para esto, debemos de retroceder a la Segunda Guerra Mundial. Analicemos brevemente la línea del tiempo de Francia como república durante la Segunda Guerra Mundial. En septiembre 1 de 1939, los alemanes invaden Polonia y por los próximos 8 meses, los alemanes no hacen nada. Ningún avance aliado o del Axis ocurre. Por esto a este periodo históricamente se le reconoce como la Guerra de la Broma o Phoenix War. En mayo 19 de 1940, los alemanes empiezan el Blitz en el occidente. Y en mayo 26 de 1940, las evacuaciones de Dunkirk se dan a cabo. En junio 17, el secretario de Defensa de Francia, de Gaulle, escapa. En junio 24, Francia se rinde ante Alemania. Este momento específico marcaría la política francesa interna y la política exterior francesa hasta día de hoy. Por los próximos 4 años, de Gaulle lucharía por mantener y recuperar una Francia libre y soberana. Por otra parte, aquellos viviendo en Francia no estaban viviendo sus mejores momentos, con abuso por parte de los invasores y cualquiera que hablara en contra del régimen, enfrentando represión. Además de esto, personas de otros países estaban caminando por París tomando fotos como esta. Pero, de vuelta a la línea del tiempo, no fue hasta junio 6 de 1944 cuando los aliados empezaron a liberar Francia, y no fue hasta agosto 25 de 1944 cuando París vio su liberación. Y mientras la política global cambiaba de guerra mundial a guerra fría, Francia, con un primer ministro el cual fue comandante militar durante la Segunda Guerra Mundial, tomó decisiones las cuales serían consecuenciales hasta día de hoy. En 1960, Francia se convirtió en el 4º miembro del Club Nuclear, y a pesar de que Reino Unido y los Estados Unidos tenían armas nucleares, y en caso de una guerra nuclear defenderían a Francia debido a la alianza de la OTAN, el pensamiento en aquel momento en París y la política interna francesa era que los soviéticos avanzarían por el centro de Europa tomando París en un abrir y cerrar de ojos, y la respuesta occidental no sería eficaz y rápida. Por esto, el país empezó un programa nuclear, porque sí, a lo mejor la OTAN declaraba el Artículo 5 y eventualmente un plan de defensa hacia la República Francesa, pero ahí está el punto, eventualmente. Esto para Gaulle y los franceses no significaba mucho. Pero para el gobierno francés era claro: una Francia nuclear evitaría un ataque soviético y ponía la estabilidad y seguridad de París en su mejor estado. Pero de vuelta a la línea del tiempo, en 1966, Francia se retira del Comando Unido de la OTAN. Y a pesar de que el país seguía siendo parte de la OTAN, sus tropas operaban de manera independiente. Esto hasta el 2009, cuando Francia se volvió a unir al Comando Unificado de la OTAN. Pero con toda esta información histórica, un poquito sobresimplificada, podemos saltar al día de hoy y la estrategia francesa en Ucrania y este conflicto en general. Francia ha tomado un rol muy activo, el cual puede ser difícil de notar si te unes a la historia en 2024. Pero vamos a 2014, cuando Rusia anexó a Crimea. Y durante esto, una ceremonia conmemorativa entre Rusia, Alemania, Francia y Ucrania en el pueblo de Normandy se llevaba a cabo. Durante esta ceremonia, el tema de la anexión de Crimea por parte de Rusia salió en debate. Fue aquí cuando
Un concepto llamado el formato de Normandía dio comienzo. El formato de Normandía era un formato de conversación y diplomacia entre estos 4 países. Volvemos a 2021 y sabemos que el formato de Normandía no tuvo ni pudo crear soluciones o crear métodos de diplomacia. En pocas palabras, falló. Just to bring you the latest satellite imagery that we have received. This is coming from Maxar Satellite Imagery. They are a private US space technology company, and they have been tracking the buildup of Russian forces for the last few weeks. These images that they have released appear to show a very large deployment of Russian ground forces. You can see lots and lots of military vehicles there. Mientras tropas rusas se amontonaban en las fronteras de Ucrania, Macron viaja a Moscú en busca de una solución diplomática, dándonos esta imagen tan famosa y viral. En febrero 20, los 2 presidentes hablan de nuevo, esta vez por teléfono. Y al final de esto, el líder francés todavía pensaba que el líder ruso buscaba una solución pacífica y catalogaba a los americanos de alarmistas por anunciar que el país estaba listo para invadir Ucrania. 4 días después, las tropas rusas estaban a millas de Kiev. En una era donde los estados europeos estaban siendo criticados por los americanos por su poco gasto en seguridad y operaciones militares, Francia, por otra parte, colocaba 1.94% de su GDP a asuntos militares. Y a pesar de que no era el 2% que la OTAN requería, era más de lo que la mayoría de los estados europeos en aquel momento estaban colocando a asuntos militares. Pero Francia tuvo su redención, ya que en los primeros años de la invasión rusa de Ucrania, fue de los países que más ayuda militar le dio a Ucrania, de manera bilateral y por medio de la Comisión Europea, con un total de 19.32 billones de dólares. Para poner esto en contexto, Francia tiene el puesto número 3, solo por debajo de los 75.4 billones de dólares por parte de los Estados Unidos y 44.9 billones de dólares por parte de Alemania. Pero por otra parte, comentarios de Macron parecen ser difíciles de entender. Desde el punto de vista académico, se reconoce que en la guerra el hablar es barato, lo cual las palabras no suelen tener ningún tipo de impacto. Pero por otra parte, puede ser que los comentarios de Macron sean más dirigidos hacia la misma OTAN que a la misma rusa, básicamente diciendo, es mejor proveer más ayuda militar ahora, o si no, tendremos que enviar tropas de nuestros países en el futuro. Ya que si analizamos bien podemos observar que si las palabras de Macron tuvieran un impacto real en el frente de la guerra y en el Kremlin, entonces todos los países de la OTAN tuvieran el mismo incentivo de decir tal comentarios. Pero bueno, pongamos todo esto junto y analicemos cómo una posible intervención francesa se puede ver en Ucrania. Supongamos que es el año 2025 y nos levantamos y Francia está luchando en Ucrania. Entonces, la pregunta correcta y científica que tenemos que realizar es ¿qué puede una intervención directa hacer y cambiar que proveer más ayuda militar y monetaria no puede? En este caso, tenemos que analizar las estrategias militares. La primera estrategia siendo la de Tripwire, utilizada en Berlín durante la Guerra Fría, en donde los estadounidenses mandaron tropas hacia Berlín. Pero claro, esas tropas no estaban allí para ganar en caso de una invasión de la Unión Soviética, ya que la ciudad literalmente estaba rodeada por la Unión Soviética. En caso de que los tanques soviéticos cruzaran la línea, era el fin de estas tropas, pero el rol de estas tropas era que si morían, era la cantidad perfecta para causar mucho enojo en casa, o sea, en los Estados Unidos y en el occidente. Y anticipando esta retaliación, la Unión Soviética nunca trataría de invadir Berlín Occidental. En esencia, estos soldados se les refiere como Tripwire por la razón de que atacarlos significa una exponencialmente respuesta más grande. Esta estrategia ya ha sido ejercida durante esta guerra. Justo luego de la invasión de Ucrania del 2014, los Estados Unidos comenzó la operación Atlantic Resolve,
en donde soldados estadounidenses rotaban por Polonia, Lituania, Estonia, Latvia y luego, en 2021, esto se expandió a Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Rumania y finalmente en 2022 los Estados Unidos desplegó 300.000 tropas entre Rumania y Polonia. En ninguno de estos casos, estas tropas tienen de objetivo diferir la invasión o hacer un impacto grande en el campo de batalla, sino el propósito de estas tropas es hacer pensar 2 veces al Kremlin antes de atacar territorio de la OTAN. Otra estrategia a la cual París puede perseguir es la fase avanzada de la estrategia del Tripwire. Y esta es básicamente Francia elegir una línea roja, una línea la cual significa lo máximo que el occidente está dispuesto a dejar que Rusia invada. Kiev sería una elección obvia, debido a que hay mucho espacio entre las líneas rusas y la ciudad, pero por otra parte, Odessa sería algo muy ambicioso, debido a su proximidad con el frente ruso. Pero por otra parte, el valor estratégico de Odessa es mucho mayor que Kiev, debido a su acceso al Mar Negro, tener fronteras con el territorio de Transnistria y ser la tercera ciudad más poblada del país. Pero en esencia, la ciudad que delinee la línea roja de Francia tiene que ser evaluada por ellos y elegida dependiendo de cuánto riesgo está dispuesto Francia a aceptar. Por otra parte, el rol de estas tropas tampoco ha sido definido, pero infiero que estas tropas harían trabajos comunes como crear trincheras, mover carga y suministros. De esta manera, las tropas ucranianas se pueden enfocar al 100% en la lucha en los frentes y la defensa caería a manos de las tropas francesas. Un resultado de esta estrategia es que crea mucha credibilidad. Por otra parte, esta parece ser la estrategia que Francia está formulando, o eso nos hace pensar la inteligencia rusa, que comunicó que Francia planeaba un despliegue de 2.000 soldados en Ucrania. La reacción del Kremlin no fue nada buena, la cual dijo que atacaría cualquier tropa sin importar el país o nacionalidad que se encuentre en Ucrania. Esto, transversalmente, es literalmente lo que Francia quiere, lo cual en muy pocas palabras está funcionando. Esta situación crearía el ambiente necesario para que ambos bandos se sienten a negociar, y es aquí cuando entra nuevamente la línea a la cual hablamos al principio de este video, la línea máxima que Francia está dispuesta a defender. La tercera estrategia y la que potencialmente sea la que observemos en caso de que Francia y Macron envíen tropas a Ucrania es la siguiente: intervención activa. Esta estrategia es básicamente y sencillamente los soldados ucranianos y franceses son iguales en el campo de batalla y trabajan juntos para defender el país. Sin embargo, esta estrategia tiene un par de desventajas. Primero, casualidades francesas, lo cual personas francesas no estarán muy emocionados de afrontar. Y segundo, casualidades rusas a manos de tropas francesas. Y con eso, un montón de preocupaciones de nuevas escalaciones por parte de Rusia. Por estas dos razones, esta estrategia solo sería viable en caso de que Rusia de la noche a la mañana empiece a ganar territorio en el país de manera exponencial y la estrategia occidental de Tripwire no sea suficiente para contener y evitar una captura completa de Kiev. Y por último en este video, nuestro tema favorito. ¿Podría todo esto tener de consecuencia la invocación del artículo 5 de la OTAN? Empecemos con lo que ya sabemos al 100%. Si Rusia ataca a París mañana, sabemos que esto 100% sería causa para la invocación del artículo 5. Por otra parte, tenemos la posibilidad de que Francia sea el que ataque primero, atacando Moscú o incluso entrando en combate directo con tropas rusas, lo cual consecuencialmente culminaría con bajas de tropas francesas. Esto es una situación la cual no tiene antecedentes para crear una invocación del artículo 5, ya que Francia es el ofensor. Pero entre estos dos extremos, por ejemplo, es en donde empezamos a entrar en la zona gris. Volvamos a la estrategia de Tripwire. Supongamos que tropas francesas en Kiev son atacadas por misiles rusos. En este caso, tampoco supondría una invocación del artículo 5, ya que un país de la OTAN no fue atacado, sino tropas de un país miembro dentro de un país no miembro. Esta distinción es muy importante, ya que cuando tenemos el documento de la OTAN, específicamente el artículo 5, encontramos lo siguiente:
un ataque en alguno de los partidos en Europa o Norteamérica tiene que ser considerado un ataque en todos. Artículo 6 luego clarifica: solo en el territorio de cualquiera de los partidos miembros en Europa y Norteamérica, es decir, solo puede ser invocado el artículo 5 si un ataque de parte de un gobierno es realizado en el territorio de un país miembro. Pero recordemos, al final estos son las relaciones internacionales y cualquier país puede hacer lo que quiere, siempre y cuando quiera asumir las consecuencias. No hay nada que pueda parar a cualquier miembro de la OTAN a interpretar los artículos 5 y 6 de otra manera, y utilizando esto como bases para una ofensa y defensa de Europa. Por otra parte, supongamos que Francia está luchando en Ucrania y de manera defensiva Rusia ataca algunas bases francesas en Francia. Esto sí supondría invocación del artículo 5, ya que Francia no está en un territorio ruso. Mientras tanto, Rusia está trayendo la guerra a su territorio. Espero que les haya gustado este video. Si te gustan las relaciones internacionales y las ciencias políticas, no olviden en suscribirte. Dejen abajo en los comentarios qué piensan sobre el video y los comentarios que Macron hizo sobre enviar tropas a Ucrania. Gracias.